Saludos cordiales a los estudiantes cursantes de la asignatura de negociación colectiva. Les habla el profesor Dionis José Alvarado Pinto, que en esta oportunidad se encargará de desarrollarles el tema referido a la convención colectiva de trabajo. En este punto nos estamos adentrando en el segundo pilar del derecho colectivo del trabajo, que es la negociación colectiva propiamente, siendo la convención colectiva el producto de ese proceso de negociación entre los trabajadores organizados sindicalmente y el patrono a los fines de establecer un conjunto de normas colectivas que van a regular las relaciones laborales y las condiciones de trabajo en una determinada entidad de trabajo. En este sentido, el artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela va a reconocer el derecho que tienen los trabajadores tanto del sector público como del privado para negociar colectivamente de forma voluntaria y celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que los establecidos en la ley. En este sentido, el Estado va a garantizar su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las relaciones colectivas y las soluciones de los conflictos laborales. Igualmente, el referido artículo constitucional establece que las convenciones colectivas ampararán a todos los trabajadores activos al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad. Este es uno de los efectos de la convención colectiva que lo vamos a ver más adelante, el efecto expansivo de la convención colectiva. En el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, vamos a ver contemplado el derecho a la negociación colectiva en el artículo 431, que preceptúa que se van a favorecer armónicas relaciones colectivas entre trabajadores y patronos para la mejor protección del proceso social de trabajo y el desarrollo de la persona del trabajador y para alcanzar los fines esenciales del Estado. Igualmente, todos los trabajadores tendrán derecho a la negociación colectiva y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que los establecidos en la ley, es decir, retoma lo establecido en la Constitución, para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes, con el fin de proteger el proceso social de trabajo y lograr la justa distribución de la riqueza. Aquí prácticamente la ley establece cuál va a ser el contenido de la convención colectiva de trabajo, que no es otro que establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones de las partes que suscriben esa convención colectiva. Ahora, en cuanto a los efectos de la convención colectiva de trabajo, lo vamos a ver expresado en el artículo 432 del referido decreto ley del trabajo, cuando establece que las estipulaciones de la convención colectiva de trabajo se convierten en cláusulas obligatorias y en parte integrante de los contratos individuales de trabajo celebrados o que se celebren durante su vigencia en el ámbito de aplicación de la convención, aún para aquellos trabajadores que no sean integrantes de la organización sindical u organizaciones sindicales que hayan suscrito la convención. Igualmente, las estipulaciones de la convención colectiva beneficiarán a todos los trabajadores de la entidad de trabajo, aun cuando ingresen con posterioridad a su celebración, excepto los representantes del patrono a quienes les corresponde autorizar y participar en su discusión, salvo disposición en contrario de las partes. Cuando una entidad de trabajo tenga departamentos o sucursales en localidades que correspondan a jurisdicciones distintas, la convención colectiva que celebre con la organización sindical que represente a la mayoría de los trabajadores se aplicará a los departamentos o sucursales de dicha entidad de trabajo.
Entonces, el referido artículo 432 consagra los efectos de la Convención Colectiva de Trabajo, que según la doctrina la podemos clasificar en efecto expansivo, efecto automático y efecto de exclusión, siendo el efecto expansivo el antes, el durante y el después de suscrita y homologada la Convención Colectiva de Trabajo. E igualmente el efecto atañe a los afiliados y no afiliados al sindicato que negoció la Convención Colectiva de Trabajo y que la administra. Y es que cuando hablamos del efecto expansivo de la Convención Colectiva de Trabajo, estamos hablando de sus efectos tanto para el pasado, presente y futuro de aquellos trabajadores que hayan estado activos durante la vigencia de la misma. En pocas palabras, independientemente de que el trabajador haya estado involucrado con la organización sindical que negoció, suscribió y administra la Convención Colectiva de Trabajo, la misma en cuanto a sus efectos expansivos le va a regir sus relaciones individuales de trabajo. Ahora bien, en cuanto al efecto automático, el mismo hace referencia a que la Convención Colectiva de Trabajo, sus cláusulas, su marco normativo, va a formar parte automáticamente de todos los contratos individuales de trabajo de los trabajadores activos al momento de su entrada en vigencia. E igualmente se va a aplicar a sus departamentos y sucursales de acuerdo a su ámbito de aplicación y de validez. En pocas palabras, el efecto automático de la Convención Colectiva de Trabajo consiste en que automáticamente el marco normativo de la Convención Colectiva va a formar parte de los contratos individuales de cada trabajador, independientemente de que estos trabajadores tengan una relación personal individual con la entidad de trabajo. Por eso que es colectivo, porque abarca a todos los trabajadores y va a formar parte de sus propias relaciones individuales o contractuales con el patrono. Igualmente, esa convención colectiva que va a regir una entidad de trabajo va a abarcar a todas las sucursales o departamentos que conforman esa entidad de trabajo. Y por último, el efecto de la exclusión, que vendría a ser la posibilidad de excluir al representante del patrono de los efectos de la Convención Colectiva de Trabajo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el trabajador que representa al patrono en el proceso de negociación colectiva va a tener un conflicto de intereses, ya que como representante del patrono debe defender los intereses de la empresa, del patrono, y como trabajador defender los intereses de la clase trabajadora. En ese sentido, en base al principio de pureza, se excluye al representante del patrono que negocia colectivamente la Convención Colectiva de Trabajo de los efectos de la misma, salvo que se establezca en dicha convención que van a ser incluidos como un acto de gracia o de solidaridad para con estos trabajadores de dirección que representan al patrono en ese proceso de negociación. Prosiguiendo con el referido Decreto Ley del Trabajo, el artículo 433 va a consagrar a las llamadas cláusulas retroactivas, que es la posibilidad que dentro de las convenciones colectivas de trabajo se estipulen cláusulas de aplicación retroactiva, es decir, hacia el pasado, que va a beneficiar a los trabajadores que estén activos al momento de la homologación de la convención, es decir, cuando el inspector de trabajo le da el visto bueno a la respectiva convención colectiva una vez suscrita. En este sentido, el proceso de negociación, el tiempo que se consumió en el proceso de negociación puede ser solventado a través de una cláusula retroactiva en la cual puede estipularse que los beneficios de la convención colectiva van a aplicarse no desde el momento de la homologación, sino desde el momento que inició el proceso de negociación, teniendo como condicionante que el trabajador esté activo para el momento de dicha homologación. Prosiguiendo con el respectivo Decreto Ley del Trabajo, el artículo 434 va a consagrar la progresividad de los beneficios de las convenciones colectivas de trabajo.
estableciendo que la convención colectiva de trabajo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos de trabajo vigentes. En pocas palabras, que la convención colectiva, en base al principio de la progresividad, siempre va a establecer condiciones iguales y mejores a las ya establecidas en los contratos que rigen las relaciones de trabajo en una entidad de trabajo. No obstante, establece el mismo artículo, podrá modificarse las condiciones de trabajo vigentes si las partes convienen en cambiar o sustituir alguna de las cláusulas establecidas por otras, aún de distinta naturaleza, que consagren beneficios que en su conjunto sean más favorables para los trabajadores. Es condición necesaria para la aplicación de este artículo indicar en el texto de la convención colectiva con total claridad cuáles son los beneficios sustitutivos de los contenidos en las cláusulas modificadas. No se considerarán condiciones menos favorables el cambio de un beneficio por otro, aunque no sea de naturaleza similar, debiéndose dejar constancia de la razón del cambio o de la modificación. Un ejemplo práctico de lo expresado en el referido artículo 434 del Decreto Ley del Trabajo es que en una convención colectiva se establezca un beneficio como por ejemplo una fiesta de fin de año para los trabajadores y que lo mismo por tradición no asistan a la misma, siendo un beneficio inútil. En este sentido, en una nueva convención colectiva se puede negociar una cláusula que sustituya ese beneficio por otro, como por ejemplo una cesta de comida o una bonificación especial que, siendo de distinta naturaleza a la que estaba anteriormente establecida, va a progresar, va a beneficiar a los trabajadores sin desmejorarlo. En este sentido, se admite que haya esa modificación de la naturaleza del beneficio siempre y cuando sea beneficioso para los trabajadores y se exprese en el propio texto de la nueva convención colectiva que se está modificando ese beneficio por otro y las razones por las cuales se hace esa modificación. En pocas palabras, se debe justificar ese cambio alegando que el nuevo beneficio es para el mayor interés de los trabajadores. El artículo 435 del referido Decreto Ley del Trabajo no establecer cuál va a ser la duración de vigencia de una convención colectiva, que no podrá ser mayor a 3 años ni menor de 2 años, sin perjuicio que la convención prevea cláusulas revisables en periodos menores. Por ejemplo, que se establezca que una cláusula referida a los salarios será revisada cada 6 meses para adaptarla a los índices de inflación. Vencido el periodo de la Convención Colectiva de Trabajo, las estipulaciones económicas, sociales y sindicales que benefician a los trabajadores continuarán vigentes hasta tanto se celebre otra que la sustituya. Las partes podrán, mediante acta convenio, prorrogar la duración de la convención colectiva por un límite que no exceda la mitad del periodo para la cual fue pactada. Por ejemplo, si es una convención colectiva de 2 años, se puede prorrogar a través de un acta convenio por 1 año. Y si es 3 años, el tiempo de vigencia de la misma se podrá prorrogar por 1 año y medio a través de la referida acta convenio. Lo importante es aclarar que una convención colectiva, una vez vencida, no pierde su vigencia hasta que se celebre una nueva convención colectiva de trabajo. En pocas palabras, una convención colectiva que tenga su tiempo de vigencia vencido no va a perder eficacia en cuanto al contenido y beneficios que le otorga a los trabajadores, sino que los mismos están habilitados para negociar nuevamente una convención colectiva de trabajo que establezca mejores condiciones para ellos. Vinculado a la duración de la convención colectiva de trabajo está lo expresado en el artículo 441 del Decreto Ley del Trabajo sobre la duración de la negociación colectiva. Debemos recordar que la negociación colectiva es el proceso que está encaminado para producir una convención colectiva de trabajo. La duración máxima de la convención colectiva de trabajo es de 3 años con un mínimo de 2 años, prorrogable por la mitad del tiempo mediante acta convenio.
Ahora, el artículo 441 establece cuál va a ser la duración de la propia negociación colectiva, que no va a ser mayor a 180 días continuos, pero las partes podrán, de mutuo acuerdo, establecer prórrogas a este lapso cuando lo consideren conveniente. Y resulta sumamente importante lo expresado en el artículo 438 del referido Decreto Ley del Trabajo sobre la determinación de la representatividad, es decir, cuando el sujeto colectivo, que es la organización sindical, tiene la potestad, la legalidad para poder negociar colectivamente con el patrono una nueva convención colectiva del trabajo. En este sentido, el referido artículo establece que la representatividad de la organización sindical para la negociación de la convención colectiva o su administración, o para la negociación de un pliego de peticiones, se determinará en base a la nómina de afiliados que conste en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Es decir, que una organización sindical será representativa cuando tenga la mayoría de los trabajadores afiliados dentro de su nómina, que deberá estar registrada en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. En caso que no fuese posible determinar el número de afiliados en base a la nómina, entonces se va a recurrir a la figura del llamado referéndum sindical para poder determinar cuál organización sindical representa a los trabajadores en el proceso de negociación colectiva. Si existiese una única organización sindical entre los trabajadores de una entidad de trabajo, esa será la más representativa a los efectos de negociar colectivamente. Un ejemplo, si en una única empresa hay 200 trabajadores y existe un solo sindicato de 20 trabajadores, es decir, el mínimo que se exige legalmente para constituirlo, ese sindicato, a pesar que representa con respecto al todo una minoría de trabajadores, va a negociar colectivamente porque es el sindicato más representativo, porque tiene la mayoría de trabajadores afiliados a un sindicato. Es decir, que la condición de representatividad está dado por la afiliación sindical y no por el número de trabajadores con respecto al todo de la empresa. Pero aún así, teniendo la representatividad, se requiere también cumplir con lo establecido en el artículo 437 sobre la obligación de negociar con la organización sindical más representativa, que hace referencia a que aparte de esa representatividad, la organización sindical debe tener una junta directiva dentro de su periodo estatutario, es decir, que no esté vencida. Si está vencida, se le niega el derecho a la negociación colectiva hasta tanto se renueve a través de los mecanismos de la democracia sindical, que es un artículo sumamente polémico referido a la intervención del Estado en esos asuntos internos de las organizaciones sindicales, que se considera una violación a la autonomía, a la libertad sindical. Y el artículo 440 del referido Decreto Ley del Trabajo va a establecer la figura del Comité de Evaluación y Seguimiento, estableciendo que en las convenciones colectivas de trabajo se debe establecer un procedimiento y un comité de carácter paritario y permanente para evaluar y hacer el seguimiento al cumplimiento de la convención colectiva de trabajo. Dicho comité deberá reunirse al menos una vez al mes, y las partes de mutuo acuerdo podrán solicitar la presencia de un funcionario del trabajo o que convoque a dicha instancia para resolver un conflicto que se pueda presentar en torno al cumplimiento de la convención colectiva de trabajo. Bueno, hasta aquí vamos a desarrollar la parte introductoria a las convenciones colectivas de trabajo, que vamos a profundizar en las próximas oportunidades. ¡Hasta luego!